Pues listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez y soy el Product Manager de Embase. Lo que voy a presentar hoy es cómo preparar revisiones sistemáticas de alta calidad usando la metodología Pico y usando, en este caso, la base de datos de Embase. Después de la presentación, si tienen preguntas, las podrán hacer después de la presentación o sobre todo después de la presentación, o si necesitan que les muestre algo en la plataforma, lo puedo hacer con mucho gusto. Pero primero hagamos la presentación. Donde voy a empezar un poco es, pues, por qué es la evidencia basada en medicina, o la medicina basada en evidencia, en este caso, EBM, por sus siglas en inglés. Como definición, si tomamos un diccionario, la MBE es el uso consciente, explícito, juicioso y razonable de la mayor evidencia moderna para tomar decisiones sobre la atención de pacientes. En este caso hay tres aspectos principales en esta toma de decisiones médicas basadas en evidencia, que son los que muestro en la transparencia. El primero es la evidencia en sí, que puede provenir tanto de fuentes como la bibliografía, ensayos clínicos o la experiencia en el mundo real. El segundo son los pacientes, porque cada paciente puede tener un conjunto diferente de valores y preferencias, lo que significa que lo que funciona para un paciente puede no funcionar para el otro. Y el tercer punto son los médicos, la gente que trabaja en el hospital, que trabajan en diferentes lugares y pueden tener diferentes experiencias. Por lo que la forma que aplican la evidencia a un grupo específico de pacientes puede ser muy diferente. Entonces, la intersección de estos tres puntos, que son la evidencia, los pacientes y el personal sanitario, se denomina generalmente la medicina basada en la evidencia o EBM. ¿Por qué se necesita esta medicina basada en evidencia? Pues si tomamos un estudio de Deloitte sobre los mercados sanitarios mundiales, se proyecta que para este 2022, es decir, el año que viene, este mercado alcanzará los 10.000 billones, billones con B, no billones americanos, sino millones de millones, o trillones, en este caso, si agarramos el formato norteamericano. Lo que significa que los costes de atención médica aumentarían junto con las expectativas de los consumidores, mientras que se espera que el gasto permanezca desigual o disminuya aún más. Por lo tanto, tomar decisiones médicas basadas en evidencias será mucho más importante que nunca. Y esto se debe a que el uso de la medicina basada en evidencia ayudará a, primero, mejorará la eficiencia y la efectividad clínica, mejorará la aplicación de prácticas comprobadas en medicina o mejorará estandarización de prácticas y finalmente ayudará a reducir los costos o cuidados que son innecesarios en este caso. Para encontrar la mejor evidencia hemos creado existe esta pequeña pirámide aquí abajo pueden ver el recurso donde lo hemos encontrado, donde esta pirámide utiliza niveles ascendentes para ilustrar diferentes tipos de diseño de estudios de acuerdo con su creciente calidad y su confiabilidad de la evidencia. Entonces, comenzando desde la pirámide, desde el primer nivel de la pirámide, es la información de fondo, el background information o la opinión clínica. Si subimos un poco de nivel, en la primera etapa, donde se probará una observación. Por ejemplo, los case studies o los control case studies, por ejemplo. Cuando estas series de case studies se centran en una gran población durante un periodo prolongado de tiempo para la observación o la comparación, se convierte en el llamado estudio de cohorte. Me parece que cohort study se traduce como estudio de cohorte, no estoy completamente seguro de esto. Una vez tienes los estudios de cohortes, una vez son controlados aleatoriamente, se ha alcanzado el punto crítico de la pirámide, que son los estudios de cohortes aleatorios o randomized control trial, exacto, aquí. Un nivel más alto son los artículos y temas evaluados críticamente, que están
aquí los artículos sinopsis, donde a menudo son breves resúmenes de la mejor evidencia disponible. Y finalmente llegamos a la cima de la pirámide, que son las revisiones sistemáticas o systematic reviews. Si hablamos de los reviews sistemáticos o reviews sistemáticas, una revisión sistemática utiliza procedimientos transparentes y definidos de manera avanzada, pues para encontrar, evaluar, sintetizar y valorar resultados de una investigación relevante. Obviamente esta práctica también está diseñada para minimizar el posible sesgo que lleven estos estudios, y por eso los reviews sistemáticos se consideran la evidencia más sólida y de mayor calidad en la medicina basada en evidencia. Tal como hemos dicho antes, y es el punto que quiero mostrar, es que las revisiones sistemáticas de la bibliografía se consideran la mejor evidencia disponible para la MBE o EBM por siglas en inglés. Y para crear estas revisiones sistemáticas se requiere una búsqueda, una selección y un análisis exhaustivos de la bibliografía para crear un informe que pueda brindar sugerencias sobre debates médicos no resueltos. La clave para crear estas revisiones sistemáticas de alta calidad es buscar y encontrar toda la información relevante en las bases de datos de bibliografía biomédica. Puesto esto suena genial, pero el problema es cómo estamos seguros de que estamos buscando en toda la información, cómo no estamos seguros de que no nos dejamos nada y cómo estamos seguros que estamos buscando en todas las bases de datos que contienen información biomédica. Es por eso que aquí entra en juego Embase, que como algunos ya saben es la base de datos de bibliografía biomédica más completa del mundo, y brinda a los investigadores la confianza de que pueden encontrar todas las pruebas biomédicas esenciales, lo que garantiza que no se pierdan datos y pruebas relevantes para un estudio de calidad. De hecho, si hablamos de reviews sistemáticos, Embase es recomendado por muchas organizaciones internacionales, organismos reguladores y autoridades nacionales, para mantener el conocimiento de los perfiles de seguridad y la evidencia clínica y económica. Por ejemplo, el manual de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de directrices, en la sección 8.2, en identificación y evaluación de revisiones sistemáticas existentes, menciona que la búsqueda de revisiones sistemáticas existentes en bases de datos bibliográficas, como en este caso muestran Medline y Embase, debe ser exhaustiva y realizarse sobre la base de las preguntas claves predefinidas. Cómo definir estas preguntas claves luego lo veremos en un rato. Es mostrado también en el Handbook de Systematic Reviews del Instituto Cochrane, exactamente en la versión 5.1.0. En el National Institute for Health and Care Excellence, NICE, en los guidelines de este instituto, en la European Network for Health Technology, en la Comisión Europea, y el Instituto Joan Briggs recomienda Embase en su manual de reviewers en la edición de 2016, y que está basado en Australia, por si alguno no lo conocen. De hecho, tanto Cochrane como el Instituto Joanna Briggs son dos organizaciones, como todos ya conocerían. Cochrane son dos organizaciones muy importantes, reconocidas por participar en la producción de revisiones sistemáticas, proporcionando orientación y capacitación sobre cómo realizar estas revisiones sistemáticas. A ver, ok, pasamos a la siguiente. Entonces, como acabamos de comentar, tanto como lo define Cochrane como lo define el Instituto Joan Briggs, para crear revisiones sistemáticas se requiere un estudio en profundidad de la bibliografía. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? ¿Cuáles son los pasos involucrados en este proceso? Pues empieza con, primeramente, otra vez la pirámide, en este caso la haremos una pirámide invertida. Primeramente, delimitar y diseñar la búsqueda en función de la pregunta que tienen entre manos. Es decir, la primera parte es limitar el estudio a una pregunta concreta. Luego, buscar la bibliografía relevante.
ya sea utilizando la estrategia de búsqueda diseñada en el primer paso. Es decir, una vez tengo la búsqueda, hago la búsqueda en las diferentes bases de datos donde yo quiero hacer la búsqueda. A continuación vendría el cribado de los resultados, Screen and Extract, y obviamente segregar los resultados relevantes de los no relevantes, es decir, hacer un cribado diciendo este resultado me es relevante, esto no es relevante, y descartando los resultados no relevantes, eliminar el ruido básicamente. Después necesitamos analizar los resultados relevantes y sintetizar el resumen y las conclusiones de cada uno de ellos. Y finalmente, eso se utiliza para crear un informe o, como lo llamaremos, una revisión sistemática de la bibliografía. Si volvemos al manual de Cochrane, según este capítulo 2, Cochrane destaca que una revisión enfocada y claramente definida comienza con una pregunta bien enmarcada. Por lo tanto, definir la pregunta y enmarcar el contexto de la pregunta es una de las etapas claves en este proceso. Y obviamente también marca que esta pregunta debe especificar los tipos de población, es decir, los participantes, los tipos de intervenciones con sus comparaciones y los tipos de resultados que son de interés. Por lo tanto, empieza a definir el famoso acrónimo PICO, que significa participantes, intervenciones, comparaciones y outcomes, que traduciremos como resultados. Y es una forma mnemotécnica para recordar las 4 partes de esta pregunta. En este seminario nos basaremos en el método PICO. Sé que hay otros más sé que existen otros más, el PICO, el método Spider, hay muchísimos más que se pueden utilizar, pero usaremos el framework PICO porque es el más utilizado, diría, y es el que contiene Embase por defecto. En las próximas transparencias, como he dicho antes, nos introduciremos en el mundo de PICO en más detalle. Y, por ejemplo, vamos a empezar con qué exactamente es el marco PICO, el famoso marco PICO. Como he dicho antes de una forma bastante más rápida, en PICO la P representa al paciente, el problema o la población. Como las preguntas que pueden venir aquí es quién es el paciente, en su ejemplo la edad, su sexo, etcétera. ¿Cuál es el problema que tiene ese paciente? Es decir, enfermedad, qué grado de gravedad, qué estadio de gravedad tiene este paciente. La I viene de intervención, que es cuál es el tratamiento, que tal puede ser como el principio activo, como la dosis, la ruta de administración, etcétera. La C es comparación o control, que se puede poner, qué otro tipo de tratamiento se puede usar y si puede ser un tratamiento alternativo, como por ejemplo puede ser un placebo, se puede comparar con no hacer nada, por ejemplo, se puede dejar en blanco también. Y finalmente la O de resultados de outcome, que es cuál es el resultado esperado, como por ejemplo puede reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad, puede reducir la mortalidad, aumentar la morbilidad, mejorar la calidad de vida, etc. Entonces, estos 4 elementos forman el marco PICO. Entonces, cuando los 4 estos elementos, paciente, intervención, comparación, resultados, se cruzan, el área superpuesta representa la evidencia que se aborda en la pregunta clínica. Debo decir también que luego lo veremos más adelante, a menudo las personas aplican un filtro adicional aparte de este PICO, que son los estudios de sesgos o los hedge studies en inglés, que son búsquedas estandarizadas que combinan vocabulario controlado con palabras y frases buscadas en texto libre, que se usan para buscar conceptos que se requieren con frecuencia. Estos hedge studies probados se utilizan para mejorar la memoria de ensayos controlados aleatorios o randomized control trials, revisiones sistemáticas y metaanálisis, que también se pueden utilizar como complemento a este método PICO. Pero primero veamos algunos ejemplos de cómo dividir una pregunta clínica utilizando este concepto de PICO. Un ejemplo muy sencillo,
para definir una pregunta, por ejemplo, es ¿qué antibióticos son más eficaces para el tratamiento de la meningitis bacteriana? En este caso, los participantes o la población tienen meningitis bacteriana, es decir, pacientes con meningitis bacteriana es la población. La intervención sería antibióticos, es decir, que agentes antibióticos, cualquier agente antibiótico se puede utilizar. Obviamente, no hay medidas de comparación en este caso, podemos dejarlo en blanco. Y finalmente los resultados también pueden ser, perdón, la comparación debe ser que sin tratamiento, es decir, se puede dejar en blanco o puedes añadir sin tratamiento, y el resultado se deja en blanco porque puede estar vacante. Este caso es importante porque deja claro que no siempre es posible definir o una comparación o un resultado, como en este caso, no hay comparación posible y no hay resultado posible. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos es dividir una pregunta de revisión sistemática en 4 bloques pequeños para crear una estrategia de búsqueda. A partir de aquí yo puedo crear mi estrategia de búsqueda con únicamente la P y la I en este caso. Otro ejemplo que se podía poner es, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata. Es posible que una terapia de depravación de eliminación de andrógenos reduzca la incidencia comparado con un tratamiento sin ningún tratamiento. Entonces, en este caso, la población serían los pacientes con cáncer de próstata, la intervención sería la terapia de reducción de andrógenos, comparación sería sin ningún tratamiento, se puede dejar en blanco, y el resultado sería una reducción en la incidencia del cáncer de próstata. Entonces, en este caso, al definir los resultados, es muy importante definir los resultados que sean medibles. Por ejemplo, digamos que un estudio es mejor cuando tiene hallazgos estadísticamente significativos. Y obviamente, idealmente, el resultado debería medir una calidad de vida y una calidad clínica y no únicamente test de resultados en un laboratorio. Esto sería también algo de mencionar. Entonces, estos 2 ejemplos para cómo generar un pico, hemos generado cómo pasar de una pregunta a los 4 puntos del marco pico. Lo que vamos a hacer ahora es sumergirnos en la creación de un review sistemático usando, en este caso, Embase. Embase se puede utilizar para realizar los primeros 3 pasos del proceso, es decir, si volvemos atrás de Scope and Design, la búsqueda, filtrar resultados, analizar y crear el review sistemático, Embase puede ayudar en los 3 primeros, es decir, generar la pregunta, buscarla y filtrar resultados. Los 2 pasos finales, tanto el análisis como la síntesis del informe, se pueden realizar con la bibliografía proporcionada por Embase. Pero como tales, por ahora, estos 2 pasos están fuera del alcance de Embase. Pero antes de entrar en el mundo de cómo usar Embase para ayudaros en estos 3 primeros puntos, vamos a ver rápidamente qué es realmente Embase, por si alguien todavía no conoce la solución Embase. Plano y sencillo, Embase es la solución biomédica más completa que tiene una cobertura de contenido de revistas de todo el mundo. Es decir, incluye no solo contenido de Medline, sino que además unas 3.000 revistas de contenido exclusivo de Embase. Además, cubre la llamada literatura gris, que es la traducción de Grey Literature, que proviene de los resúmenes de conferencia, por ejemplo, para que ustedes tengan la información más reciente y relevante. Por lo tanto, toda esta información biomédica se puede utilizar para, por ejemplo, cómo funciona un principio activo, para entender cómo funciona una enfermedad, para entender la relación entre principios activos y enfermedades, para entender dispositivos médicos y
apoya todo el ciclo de vida de un dispositivo médico y de un principio activo. ¿Cómo se obtiene el contenido de Embase? El contenido de Embase se selecciona utilizando nuestro diccionario de sinónimos de ciencias biológicas llamado Emtree, que es el equivalente a MESH en PubMed. Debo decir que todo el contenido, todo el diccionario MESH está incluido en nuestro diccionario de sinónimos Emtree, Tesauro. Lo que significa que todo el contenido está profundamente indexado por nuestros indexadores que leen manualmente cada artículo que viene a Embase. Y por último, toda esta información se pone fácilmente a su disposición gracias a formularios específicos que son intuitivos y flexibles y que ayudan no solo a una persona que es experta en usar estas bases de datos, sino a un usuario que acaba de empezar por sus primeras búsquedas y le ayuda a crear fácilmente consultas de búsquedas para reviews sistemáticos. Una vez introducido Embase, vamos a ver cómo Embase podría ayudarnos a generar la bibliografía para generar un review de bibliografías, un review sistemático de bibliografía. Empecemos con el primer punto, que es con el alcance y el diseño de la estrategia de búsqueda. Para ello usaremos la siguiente pregunta, que es la aplicación de un anestésico tópico aplicado sobre la piel. ¿Reduce el dolor en los recién nacidos que requieren un procedimiento que pincha la piel? Es la pregunta del millón, que digamos. Obviamente este ejemplo está tomado de una revisión Cochrane que ha estado publicada, como ven aquí. Si a ustedes les interesa, aquí abajo tienen el link de este review sistemático. Y esta revisión evaluó la eficacia y la seguridad de los anestésicos tópicos, anestésicos en recién nacidos, tanto a término como prematuros. Dado que no hay mejor manera que mirar un ejemplo real, usemos este ejemplo para formular una búsqueda de Embase. Es decir, usemos este ejemplo para ver cómo Embase les puede ayudar a generar estos reviews sistemáticos. ¿Qué incluye una revisión sistemática? Pues, obviamente, si miramos a la tabla de contenidos, acá enumera lo que se ha cubierto. Incluye un resumen, el resumen en un lenguaje sencillo, el resumen de los hallazgos y los antecedentes, los objetivos, los métodos, los resultados, el resumen adicional de los hallazgos, las discusiones, las conclusiones del autor, etc. Todas las revisiones sistemáticas Cochrane siguen este mismo formato y métodos, por lo que esto asegura su transparencia y rigor. Obviamente, si está interesado en leer esta revisión, está numerada la referencia aquí abajo, como he dicho antes. Y al leer los capítulos del resúmenes y los métodos de revisión, encontraremos más detalles sobre la fórmula PICO que han utilizado los investigadores. Por ejemplo, en este caso, han usado la población de pacientes, se define como recién nacidos prematuros. La intervención, como ven aquí, la relación de recién nacidos prematuros. La intervención se considera una mezcla eutéctica de anestésicos locales, la emlaquía, y la intervención es, como he dicho, entonces se compara los antisépticos locales con una comparación con el placebo. En el capítulo de método se proporciona una estrategia de búsqueda electrónica detallada, como pueden ver aquí, cómo se ha buscado con con el texto de la búsqueda en sí. Es decir, incluye qué términos preferidos se han utilizado, qué frases, qué palabras de texto libre se utilizan para formular la cadena de búsqueda, como la pueden ver aquí. Se ha buscado tanto en PubMed como Embase del 80 al 2015. En China, el Ovid, como ven, usan más de una base de datos para obtener la mayor seguridad de que no se han dejado ningún resultado. Basados en el conocimiento que obtuvimos de la revisión, diseñaremos la pregunta de búsqueda de manera mucho más fácil y precisa. Como he dicho antes, esta es la pregunta de aquí. Y estos son los términos que usaremos para crear la búsqueda PICO. Que lo
lo he hecho mágicamente con un solo clic, pero esto lleva un poco más de tiempo, obviamente. Los términos... Déjenme mirar, se va para atrás. Ok. Los términos que hemos utilizado es la población son recién nacidos, la intervención son anestésicos tópicos, perdón, la comparación sería el placebo y el resultado sería dolor. Es decir, reducción de dolor, en este caso únicamente la palabra dolor. Únicamente puedo jugar por reducción de dolor o nivel de dolor, etcétera. Puedo elegir el endpoint que a mí me parezca más conveniente. Con esto hemos definido ya nuestra estrategia de búsqueda y ahora lo que voy a hacer es llevarme esta estrategia de búsqueda a embase.com y una vez la lleve a embase.com mostraré cómo realizar esta búsqueda usando el formulario Pico y mostraré cómo filtrar estos resultados usando estos filtros en Embase. Por lo tanto, dentro de Embase tenemos el formulario Pico, que es el que pueden ver aquí, que se ve desde la búsqueda. Una vez llegan a la página de Embase, hacen clic en la parte de Pico y se muestra el formulario donde ya se definen los campos: población, intervención, comparación y resultado, o si quiero generar un diseño de estudio. Lo que haré básicamente es echaremos un vistazo a uno de los elementos en detalle. Por ejemplo, vamos a agregar el término P o población. No sé si lo ven o es muy pequeño, pero tan pronto he empezado a escribir newborn infa, antes de acabar la palabra que estoy buscando, el diccionario Emtree me sugiere que en vez de utilizar el término newborn infant, utilice el término newborn, que es el preferido. Este término preferido es un término único que representa todos los sinónimos y se utiliza para indexar artículos de Embase. Es decir, cuando yo busco la palabra newborn, también estaré buscando la palabra newborn infant y todos sus sinónimos a la vez. Una vez uso el término preferido, que es en este caso newborn, Emtree me sugiere los sinónimos para ese término preferido. Es decir, como todos sabemos, un término preferido tiene sus sinónimos y Emtree me genera una lista de sinónimos que se pueden buscar tanto como términos indexados, que estos ya están incluidos por defecto en Embase, como puedo añadir todos estos sinónimos como texto en modo texto libre. En este caso, yo puedo seleccionar qué sinónimos quiero añadir a texto libre, es decir, tengo la lista de los 18 sinónimos de recién nacido. Yo puedo elegir mostrar o añadir o no añadir estos sinónimos haciendo clic en estos botoncitos. Y, por ejemplo, si no estamos interesados en animales recién nacidos y sus términos relacionados, puedo eliminar esto usando, como he dicho antes, el botoncito de opción on and off. Ok. Entonces, como resumen, Emtree identifica el término preferido y me sugiere todos sus sinónimos. Es decir, si esto lo pudiera hacer más grande, que no sé si se ve que el término recién nacido incluye también todos estos sinónimos que son sugeridos tanto como términos indexados, como puedo elegir después si los quiero añadir en texto libre o no. De manera similar, iremos agregando todos los elementos de Pico uno por uno, dividiendo la pregunta que hemos hecho del ejemplo en 4 partes, tan diferentes como las que muestran aquí, como se muestra aquí, y finalmente iremos a los resultados. En este caso, tenemos la población, que son los recién nacidos. Intervención son los anestésicos tópicos, con sus sinónimos también. Como placebo lo puedo usar como comparación. En este caso, usar el placebo como comparación. Y finalmente, el dolor lo añado como resultado. Aquí no se puede ver porque es una transparencia, pero si lo hicieran a tiempo real, verían que el número de resultados se iría cambiando a medida que van añadiendo o quitando más términos. Es decir, si voy más restrictivo, voy teniendo menos resultados. Si voy menos restrictivo, voy teniendo más resultados. Finalmente, hago clic en mostrar resultados y obtendría los resultados. Es decir, una pregunta compleja la hemos resuelto con
dividiéndola en el formulario Pico. Embase acepta el formato Pico. Por lo tanto, he generado en unos pocos minutos, he generado esta búsqueda. Es decir, todos estos términos son los que yo he añadido en el término Pico. Esto te permite, en una búsqueda simple pero completa, utilizando la metodología Pico. Obviamente esta búsqueda la puedo hacer a mano, es decir, puedo escribirla completamente a mano, pero llevará un poco más de tiempo, digamos. Como aquí en código de colores se muestran los 4 elementos de la búsqueda Pico resultados, mostrando obviamente la complejidad de la consulta que se formuló fácilmente usando el formulario Pico, es decir, la P está, la población está aquí, que son todos los sinónimos de recién nacido. La intervención es la que lleva más tiempo, es el trozo más grande porque es el que muestra todos los anestésicos tópicos uno por uno, lidocaínas, pentocaínas, parabutilaminobenzoico, ácido parabutilaminobenzoico, etc. El éster está todo aquí. La comparación sería el placebo, sería la pantalla del carto, y el resultado sería el dolor. ¿Ok? Y una vez tengo los resultados, la única cosa que me queda es cribarlos. Es decir, tengo los resultados, vamos a cribarlos, vamos a usar los filtros. ¿Ok? Para esto, Embase proporciona muchos, tanto límites como filtros, límites en la parte superior de la parte de resultados y los filtros a la izquierda. Por ejemplo, tenemos los límites relacionados para la medicina basada en evidencia en la parte superior, que se pueden utilizar para filtrar revisiones existentes de Cochrane o otros tipos de estudios importantes. Por ejemplo, yo puedo únicamente mostrar resultados que sean review Cochrane o review sistemáticos o metaanálisis, o si quiero clinical trials controlados o randomizados, los puedo seleccionar directamente. Y a la derecha tenemos otros filtros como las fuentes de bibliografía, es decir, si lo quiero únicamente de Embase, si lo quiero añadir resultados Medline o excluir resultados Medline, por ejemplo. Puedo filtrar por principio activo, puedo buscar por enfermedad, por dispositivo, por edad, por género, etc. Y obviamente puedo filtrar por tipos de estudios que son relevantes para la medicina basada en evidencia. Y finalmente, una vez hemos visto que puedo ir filtrando y quedarme con unos resultados que yo considere que haya eliminado el ruido y considera que sean suficientes para realizar el estudio, lo que voy a hacer es dar unos consejos y algunos resources, que ahora mismo se me olvidó cómo traducirlo en inglés, pero al español se me está olvidando mi propia lengua, esto es increíble. Unos consejos para realizar estas reviews sistemáticas. La cosa más importante que deben recordar de este seminario es que no hay una forma perfecta de buscar. Y es algo que es la realidad y que cada persona tiene su forma de buscar. Y una búsqueda eficaz es un proceso iterativo que implica estrategias tanto de reducción como de ampliación. Es decir, si he obtenido pocos resultados, tengo que aumentar la búsqueda. Si he obtenido muchos resultados, tengo que reducir la búsqueda. Entonces, los puntos claves es comenzar encontrando la información relevante, es decir, revisando la búsqueda según lo que encontremos o no encontramos, y luego buscar nuevamente, cambiando la búsqueda, cerciorándonos de que lo que hemos descartado no aparece, mientras que lo que consideramos relevante siga apareciendo. También es un proceso de modificación de la búsqueda básica para que coincida con los requisitos de las diferentes herramientas de acceso que tenemos. Y obviamente todo este proceso requiere discusión, mucha discusión, opiniones de expertos en el tema, y la parte más importante es mucha práctica. Es decir, esto es práctica, es añadir las palabras claves correctas, eliminar las palabras que pueden generar ruido, etcétera, usando truncamientos, etcétera. Pero
siempre hay una forma de empezar, entonces me gustaría aquí compartir algunos métodos de búsquedas comunes que usamos a menudo en Embase. Para comenzar, es una búsqueda de alcance, es decir, por ejemplo, una búsqueda de alcance significa que intente encontrar una revisión Cochrane o una revisión sistemática para ver el trabajo anterior. Eso les puede dar pistas de cómo la gente ha buscado cómo la gente ha hecho revisiones sistemáticas del tema o temas similares a los que ustedes están tratando. Esto es fácil porque puede realizarse con bastante rapidez y obviamente puede basarse en una estrategia de búsqueda muy simple. Por ejemplo, yo puedo buscar un tema, puedo buscar una enfermedad, puedo buscar un principio activo y únicamente usando los filtros de MBE, de medicina basada en evidencia, únicamente busco reviews Cochrane y reviews sistemáticos. Y aquí puedo empezar yo a saber cómo otra gente ha planteado la pregunta. Si encontramos un review Cochrane o un review sistemático, busco una estrategia de búsqueda que esté publicada. Entonces, una vez encuentre la estrategia de búsqueda, hay que hacerse un par de preguntas. La primera pregunta es evaluar si es relevante para su uso directo, es decir, ¿puedo usar directamente esa búsqueda para mi trabajo o debería hacer alguna adaptación? Es decir, la adaptación en este caso es si la persona que ha escrito el review Cochrane, un review sistemático, ha usado otra base de datos, tendré que hacer traducir la sintaxis, porque PubMed tiene su sintaxis, Embase tiene su sintaxis, y hay que traducir el uno al otro. Entonces, tengo que traducir esta sintaxis de búsqueda. Consideren utilizar, digamos, no únicamente términos indexados, sino términos en texto libre. Es decir, los términos indexados van muy bien porque son indexados del artículo, pero es muy útil usar también textos libres porque errores pueden pasar siempre, se pueden dejar de indexar algún tema o están indexados de alguna forma que no lo encuentra este término indexado, por lo tanto es muy útil usar términos en texto libre. Y cuando sea necesario, convierte los subject terms, los términos de materia. Es decir, si la sintaxis de este review sistemático que ustedes han encontrado es similar o habla de otra enfermedad, se puede adaptar directamente cambiando los términos indexados, pues perfecto, yo puedo directamente usar la misma sintaxis usando otros términos. Segundo consejo es utilizar entry para encontrar el término preferido. En este caso también en entry encontrará en forma de árboles, encontrarán la jerarquía de conceptos, como qué hay por debajo de ese concepto, cuáles son los términos más restringidos, cuáles son términos más secundarios. Si yo estoy buscando analgésicos tópicos, está en una rama superior, o puedo ir uno por uno, puedo ir añadiendo uno por uno, o puedo añadir el término más general, que son analgésicos tópicos. Al buscar el término entry, no se olviden nunca de comprobar el historial de términos, sus sinónimos y posiblemente la información proporcionada por el diccionario de Orland. Por ejemplo, al buscar la mezcla eutéctica de anestésico local, sugiere que el término preferido es, como ven aquí, es la lidocaína más prilocaína, que se introdujo en Entry en 2017. Es decir, es interesante también cuándo se añadió este término a Entry, porque si ustedes están buscando lidocaína plus prilocaína de resultados de antes del 2017, es posible que tengan que añadir algunos términos manuales de cómo se llamaba anteriormente. También se proporcionan todos los 35 términos de sinónimos. Es decir, obviamente los sinónimos serán indexados, pero si alguno de los sinónimos no los encuentran o tienen ustedes algún sinónimo que no aparece en esta lista, aunque esta lista se va actualizando cada vez que se hace una nueva release de Entry, es importante conocer la lista y es importante ver si hay algún término que no está aquí
mostrado. Obviamente yo puedo ir también al registro número de CAS, que puedo hacer clic para ver los detalles de este compuesto tanto en PubChem como en React, si le interesa más la química del compuesto en sí. Y finalmente, consejo de sugerencias más útiles es, sobre todo para la parte de la búsqueda. He visto muchas preguntas de hacer de si la revisión sistemática puede ser hecha en solo los campos de título, autor y palabras claves. Se puede hacer, no es recomendable. Yo siempre me fío de las revisiones y los términos indexados. Pero en el caso que quieran añadir, obviamente siempre es interesante añadir, aparte de los términos indexados, búsquedas en palabras claves, título y abstract. Al realizar una búsqueda por título y abstract o palabras claves, para cualquier sinónimo enumerado en un registro de entry, consideren usar el truncamiento o caracteres comodín como el asterisco, el signo de interrogación o el símbolo del dólar. Por ejemplo, catéter en este caso, si no conocen la diferencia entre el asterisco, el símbolo de interrogación y el símbolo del dólar, básicamente el asterisco es uno o más caracteres. En este caso, catéter encontrará catéter, el plural, catheterization y tanto la Z como la S, es decir, cualquier palabra que empiece por catéter. Si uso el signo de interrogación, es únicamente el truncamiento de una palabra, por lo tanto, catéter con un símbolo de interrogación me encontrará resultados que contienen la palabra catéteres, contenerá el plural, pero no el singular o catheterization. En este caso también puedo usarlo para esta palabra sulfinil, que encontrará palabras como sulfonil o sulfinil, que es un carácter, es decir, únicamente me dará un carácter. O si quiero usar únicamente los plurales, puedo usar el símbolo del dólar, que es 0 o un carácter. Y en este caso, catéter con el símbolo del dólar encontrará resultados con catéter o catéteres. Es decir, conozcan todos estos caracteres comodines. Obviamente, cuando no se pueda encontrar un término preferido o se busca una frase menos común, obviamente considero usar operadores de proximidad como next o near, eligiendo cuántas palabras quieren entre medio con la barra y el número de palabras entre medio. La diferencia entre next y near es que en next el orden se tiene que respetar, mientras que en near el orden puede ser cambiado. Es decir, meningitis, en este caso se están buscando la palabra purulent, que empiece por purulent, cercana a dos palabras de la palabra meningitis, pero puede estar primero la palabra meningitis o puede estar la palabra que empieza por purulent. Y finalmente, considere, es muy importante también, el uso de variantes ortográficas, especialmente al realizar estas búsquedas de texto libre. Por ejemplo, el famoso uso de ortografía británica y estadounidense y la diferente terminología utilizada. Por ejemplo, la U que hay en la variante ortográfica británica de tumor, o que se usa diaper o nappy, dependiendo si están en Estados Unidos o en Inglaterra. Pediatric versus pediatric, obviamente son consideraciones que se tienen que tener al buscar la búsqueda, porque se pueden dejar algunos resultados valiosos si no se consideran estas variantes. Finalmente, el número 4 sería usar límites para buscar un idioma, un tipo de publicación y un diseño de estudio específicos. Es decir, si solamente puedo buscar únicamente resultados en un particular idioma, o quiero buscar únicamente control en clinical trials. Y, por ejemplo, al final también puedo considerar el uso de cobertura o filtros de tipos de estudio para buscar ensayos de control aleatorios, estudios de cohortes, etc. Pero esto ya es un caso un poco más avanzado, donde yo puedo buscar únicamente cohort studies o case control o cross-sectional studies que se pueden utilizar como comodín para cualquier tipo de búsqueda para reviews sistemáticas. Entonces, según el tipo de pregunta, uno puede usar el filtro o su hedge study correspondiente. Por ejemplo, cuando la pregunta es sobre la terapia,
Es muy importante incluir los ensayos controlados aleatorios o los ensayos clínicos aleatorios. Es, por ejemplo, sobre todo el Randomized Control Trial. Si evaluamos el propósito económico, considere buscar el análisis de coste-efectividad, utilización de recursos, etcétera, y son palabras que están indexadas en Entry. Y para buscar con precisión el tipo de estudio en la base de datos, hay varios hedge studies de estudio que están disponibles. Por ejemplo, la Universidad de Manchester desarrolló algunos filtros de búsqueda en Embase, no en embase.com, sino en Embase a través de Ovid, y reunió una lista de términos y frases para maximizar la sensibilidad. En el enlace, en este enlace de acá, encontrarán el enlace para la Universidad de Manchester y recomiendan esta frase para mejorar la sensibilidad de la búsqueda. Y en el ensayo de abajo encontrarán una búsqueda un link al soporte de producto de Embase, donde encontrarán cualquier tipo de cuestión relacionada con Embase. Y finalmente, se puede utilizar las herramientas de gestión de registros de Embase. Por ejemplo, una vez que haya identificado un conjunto de records, puedo exportarlas fácilmente desde el botón de exportación. Obviamente, no solo puedo enviarme registros, sino que puedo enviarme la consulta de búsqueda, puedo enviármela, puedo exportarla, puedo guardármela en mi escritorio. Para hacer esto, puedo elegir cualquier formato de exportación, desde RIS a CSVs, a texto, a XML, a Word, Excel o PDF. Puedo elegir qué quiero exportar, es decir, solo títulos, solo las citas, el título del abstract, palabras claves, etc. O también puedo enviarme resultados por correo electrónico, tanto a sí mismo o a sus compañeros, a sus colegas. Puedo enviar tanto los resultados como las estrategias de la búsqueda. Y a veces si están evaluando la lista de registros, y yo puedo clasificar mi récord y hacer una comparación después, puedo enviar estos registros al portapapeles para verlos después una vez tenga la lista de registros que yo considere que sean necesarios. Una vez definido la estrategia de búsqueda, es importante guardarlos en la carpeta, tanto en una carpeta privada como en una carpeta compartida. Importante guardarlos porque se pasan unas cuantas horas generando la búsqueda y no la queremos perder en 2 minutos. Por lo tanto, si guardan la búsqueda, siempre estará ahí, tanto en su propia carpeta privada como compartida con todas las personas que trabajan en su organización. Como decía aquí, la privada. Y finalmente, puedo volver a correr las búsquedas cuando lo necesite. Si quiero hacer un update de las búsquedas hasta este preciso momento. Y finalmente, aquí una lista de recursos adicionales que se pueden utilizar, tanto empezando por la Evidence-Based Medicine, formación Cochrane, guía paso por paso de la Universidad de Edimburgo y algunos links para el soporte de Embase, donde les puedo ayudar tanto a buscar Pico o si ustedes son nuevos a Embase. Y con esta lista acabo la presentación. Muchas gracias por su atención y ahora tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias. Sí, bueno, varias preguntas. De hecho, tenemos en nuestro chat y voy a comenzar con una que ya se encuentra duplicada. ¿Puedes explicar un poco sobre la diferencia con respecto a las revisiones integrativas? Revisiones integrativas. Pues ¿cómo se dicen en inglés? Porque es la primera vez que escucho revisión integrative reviews. Misael o la otra persona que preguntó, Ana Carolina, por favor, ¿podrían tal vez decirnos cuál sería la forma de referirse a esta en inglés? Mientras nos responden, aquí tenemos una pregunta de Verónica. ¿Se pueden emplear estas estrategias para una revisión sistemática de investigación básica o fundamental? Obviamente sí. Todas estas estrategias pueden ser usadas
Obviamente no en tanta profundidad, si no quieren, una investigación básica se puede realizar perfectamente usando estas estrategias. Sí. De hecho, es recomendado usar siempre una misma estrategia porque empieza por una búsqueda básica y al final acabarán haciendo una búsqueda de reviews sistemáticas, por lo que es totalmente... son las best practices. Es mejor empezar por un método que funciona que no empezar a buscar a lo loco, digamos. Ok. Marcos nos pregunta, ¿la plataforma Embase sería eficiente apenas para búsquedas pico para el área de medicina? Bueno, yo aquí ya puedo decir que no. De hecho, la estrategia pico serviría para cualquier pregunta de revisión de cualquier parte, de cualquier disciplina de ciencias de la salud y biomedicina. Exacto. Incluyendo toda la parte de farmacia, toxicología, toda la literatura que se encuentra disponible. No sé si quieras complementar algo más, Carlos. Lo has dicho perfectamente. Cualquier parte de ciencias de la vida, incluyendo apartados de biología, farmacología, toxicología, se puede buscar usando el BASE. Ok, creo que ya dijiste algo de la búsqueda de una revisión sistemática puede ser hecha en solo los campos de título, autor y palabras claves. Se puede hacer perfectamente, obviamente, pero siempre recomendamos usar los términos indexados porque es más fácil encontrar resultados y además se garantiza que si que siempre usando los sinónimos encontrarán el mismo número de resultados, porque aunque el sinónimo cambie, aunque el término preferido cambie, el término indexado preferido, como también buscan por sinónimos, estarán siempre incluidos cuando se haga una revisión cuando se haga una búsqueda con términos indexados. Es decir, aunque se vayan añadiendo sinónimos, siempre estarán incluidos en ese mismo término indexado. Okay. Si no, cada vez que quieran buscar un nuevo término, tienen que añadir ese término manualmente. Ok, René nos pregunta, tengo una duda con respecto al pico de la pregunta sobre los anestésicos. La pregunta inicial era comparar el anestésico tópico versus el inyectable, pero en la comparación no lo mencionan y pusieron placebo, o entendí mal la traducción de la pregunta. Lo encontraste, encontraste el fallo que me di cuenta yo cuando estaba haciendo Efectivamente, la comparación debería haber sido con anestésicos inyectables, efectivamente. Ok. Le damos un punto le damos un puntito extra. Mayara, hola Mayara, creo que ya varios, no, Carlos creo que aún no conoce a Mayara, pero nos dice que en el Handbook Cochrane, capítulo 4, hay unas direcciones para estructurar una excelente búsqueda y cuáles bases de datos elegir para que, para que la persona esté segura que no se han perdido estudios, y también la parte de los Randomized Controlled Trials. Muchísimas gracias Mayara por tu input. Y tenemos aquí también otro comentario de Mayara que nos dice, bueno, se está refiriendo a dos colegas de ella que también están realizando revisiones sistemáticas aquí en Brasil, y dice que además de buscar en las bases de datos que son mandatorias por el Handbook de Cochrane, en Base, PubMed y Cochrane Library, tenemos que buscar en la base Portal Regional BBS, en donde están indexados LILACS y Cielo. Pues se trata de bases de datos que cubren la literatura latinoamericana. Y pues aquí aprovecho este comentario de Mayara para recordarles que a partir de este año estará indexado dentro de Embase todo el contenido de ciencias de la salud de Cielo Brasil. Tenemos... Menudo spoiler acabas de hacer. Mayara nos dice que se llama específicamente Integrative Review en inglés. Tengo que mirarlo, porque tengo que mirar la diferencia exactamente. Ahora mismo no la tengo en la punta de la lengua. Tendría que mirarlo más le apuntamos los nombres y volveremos. Responderemos sus preguntas, seguro. Sí, entonces, por favor, cualquier persona que quiera esclarecer
esta parte de reviews integrativos o cualquier otra duda fuera del seminario, no duden en entrar en contacto mediante email. Nosotros dejamos todos nuestros contactos disponibles en el material, el cual será compartido a ustedes. Todos recibirán un email con las instrucciones. Y recuerden que el video quedará disponible en los canales de YouTube, Elsevier Latam y Elsevier Pesquisa. Enrique nos pregunta, ¿Embase tiene interfaz gráfica para ver los resultados? ¿Cuántos papers tienen un concepto? ¿Cuántos otros? ¿Y cuántos ambos? Sí, tiene una interfaz gráfica. Desde la misma interfaz de resultados pueden ver cuáles son los términos indexados, el título y abstract desde la forma. Puedo verlo desde la parte de resultados o puede verlo específicamente desde cada récord tiene su página determinada con información extra del récord. Bueno, aquí tenemos comentarios de excelente presentación por parte de Isaac y por Muchísimas gracias, Isaac. de Mirinda. Bueno, aquí tenemos una pregunta también técnica. Fernanda nos pregunta si ya comparamos esta base con Web of Science y si la sobreposición es grande. La sobreposición es grande. Ahora mismo no tengo el número en la cabeza. Lo que sí que tiene de ventaja es que indexamos los términos y se pueden buscar directamente los términos indexados y no es únicamente por palabras libres. Es decir, detrás de Embase hay un trabajo de indexadores que leen cada artículo e indexan todo el material manualmente. Es decir, es la ventaja clave de Embase respecto a búsquedas tipo Google o búsquedas tipo Web of Science. Ok, ya nos estamos pasando del tiempo. Carlos, no sé si tengas disponibilidad algunos minutos extra. Sí, sí. Además, quería hacer una pregunta después, o sea que no hay ningún problema. Ok, entonces también las personas que puedan seguir conectados al webinar, por favor, háganlo. Y caso contrario, recuerden, tendrán acceso a la grabación y el material vía email. También nos preguntan, ¿cuál es la mayor dificultad de utilizar Embase? Ahora mismo, empezar a diseñar una búsqueda desde cero. Lo debo decir, es un poco... Primero hay que añadir que la sintaxis no es la misma que de PubMed. Es decir, la forma de trabajar que estamos todos acostumbrados de PubMed es un poco diversa. Por lo que se necesita un poquito de formación o un poquito de echar unas pocas horas para empezar a buscar a Embase. Una vez se conoce la forma de buscar básica de Embase, todo cuesta abajo. Sí que veremos formas de cómo mejorar, cómo empezar a buscar con Embase de una forma mucho más fácil, que la vendremos empezando a usar a partir de este año. Es decir, en unos pocos meses la interfaz de Embase mejorará para estas personas que vienen de PubMed y se encuentran con una base de datos completamente nueva. Ok, nos pregunta Deomara y si puedes comentar algo con respecto a las revisiones sistemáticas cualitativas. Pues es otra pregunta que tengo que ir a volver por ellas. Las qualitative. Tendría una idea, pero no quiero decir nada que no esté seguro de ello. Ok, entonces, por favor, se me escapó en este momento el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero entra en contacto para darte retorno cuando ya tengamos la respuesta correcta vía email. Bruna nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de escoger las palabras claves para que mi artículo sea encontrado en los diversos tipos de revisiones? Pues la mejor manera, no existe otra mejor manera que prueba y error. Lamentablemente por ahora es la mejor manera, es buscar buscar los sinónimos entry y añadirlos después como texto libre. Es decir, Pico lo hace de forma directa, pero si no usan el formulario Pico, todos estos sinónimos no estarán introducidos automáticamente. Y obviamente si ustedes
conocen otras palabras claves que no están incluidas en este sinónimo, hay que añadirlas manualmente. Es decir, Pico permite añadir sinónimos nuevos y si no, se tienen que añadir a mano y obviamente después elegir dónde quieren buscarlo, porque buscar como texto libre en todos los campos puede llevar a un poco de ruido. Es decir, centrarse al principio en, por ejemplo, título abstract y palabras claves, tanto en idioma original como en idioma inglés, y a partir de ahí ir expandiendo los campos hasta encontrar un nivel de señal ruido recomendable, o el que ustedes prefieran. Ok, y desde el punto de vista de uno como autor, cuando cuando uno escribe su paper y quiere dar las palabras claves de su propio paper, tal vez aquí sería el mismo tipo de idea, ¿no? Revisar lo que ya, la literatura. Revisar lo que ya existe. Lo que ya existe, ajá. Y es una buena pregunta. De hecho, me parece que hay muchas herramientas online, y esto es algo que lo vi el otro día, hay muchas herramientas online que les puedes añadir, les puedes copiar tu abstract y te recomiendan palabras claves. Me parece que Elsevier, las revistas de Elsevier permiten esta idea. No sé si lo vi en Elsevier, pero seguro. Me parece que sí, me parece que hay muchísimos programadores online que tienen esta idea, que ustedes pueden poner su título, su abstract y parte del artículo y les recomiendan las palabras claves que tienen que añadir. Ok. Silvana nos pregunta, ¿es suficiente realizar la búsqueda en Embase para poder publicar en una revista indexada o debe complementarse con otros buscadores? Cuantos más mejor. O sea, yo siempre opino que cuantos más buscadores tengan acceso, Embase tiene la base de datos más completa, pero como hemos dicho antes, Cielo no está indexada, por ejemplo, por ahora. A finales de este año lo estará, pero obviamente se tiene que complementar con una búsqueda por Cielo. Se tiene que buscar por bibliografía local, digamos, revistas que no están indexadas en ninguna revista, en ninguna revista, que están en revistas pero no están indexadas en ninguna base de datos. O sea que hay un apartado de búsqueda manual que todavía se tiene que seguir haciendo de forma apartada estas bases de datos. Ok, esto responde entonces a la pregunta de Santiago, que nos decía cuál es el mínimo de bases de datos que se deberían utilizar. Entonces, es mejor. Marco, no hay un mínimo y tampoco hay un máximo. Es decir, esta pregunta, Marcos, ¿puedo aplicar en Base en bases como Lilac, Cielo, PubMed o hay restricciones? No me queda muy clara la pregunta de Marcos. Creo que tal vez está más volcada hacia la parte de acceso. Marcos, si estás en alguna universidad brasileña, por ejemplo, tienes acceso vía portal periódicos de la CAPES a Embase. Si estás fuera de Brasil, podrías entonces escribir tal vez cuál es tu universidad para orientarte un poco mejor sobre el acceso. Tula nos dice si se podría ampliar un poquito más sobre la parte de Cochrane. ¿Ampliar un poquito más? ¿De qué parte exactamente? ¿De Cochrane? ¿Qué es lo que... No estoy segura, esperemos que Tula nos dé retorno. Larisa, necesariamente las revisiones sistemáticas necesitan presentar la evaluación del bias de los estudios incluidos y la evaluación de la calidad de los mismos, o puede apenas presentar los resultados de las evidencias encontradas. Depende de dónde lo quieran publicar. Si no recuerdo mal, Cochrane lo necesita. Es decir, necesitas presentar el bias definitivamente. No puedo hablar por otras revistas, pero en el caso de Cochrane específica del Instituto John Bregens, necesita usted el estudio del bias, seguro. Ok. Remedio nos pregunta si habrá algún webinar que hable específicamente de metaanálisis y su realización. Pues ahora mismo no hay ningún webinar que habla de metaanálisis, pero si hay interés en un webinar de metaanálisis, se puede perfectamente añadir al conjunto de webinars. Se podría pensar entonces ya para la agenda del próximo semestre.
Sí, Ningún problema. Fue un poco grande intentar las dos partes, pero bueno, la parte de levantamiento bibliográfico, tanto para revisiones sistemáticas como para metaanálisis, parten de la misma base, ¿no? Por lo menos Exacto. esta primera parte, que es la que se puede realizar dentro de Embase. Elizabeth nos pregunta más sobre cómo utilizar el formulario PICO. Elizabeth, si te diriges a nuestro canal de YouTube, El Xavier Pesquisa, tenemos tanto un video corto, tutorial, de cómo utilizar PICO, como un webinar de aproximadamente también 50 minutos, en donde ya se explica a mucho más detalle cómo funciona el formulario PICO y cómo se adicionan los diferentes términos. Tenemos una pregunta: si toda revisión sistemática debe ser realizada utilizando RCT. No sé qué significa la sigla RCT. Randomized Control Trial. Ya. No necesariamente. Es decir, que en el caso que encuentre Randomized Control Trial, ayuda mucho porque hay un control de bias, hay un control de, digamos que el trial de control randomizado es la mejor forma de realizarlo, pero no necesariamente puedo usar cualquier tipo de trial. Y otra pregunta también bastante popular: como Embase contiene Medline, ¿puedo dispensar la consulta de PubMed? Sí, efectivamente sí, pero hay que tener en cuenta que no el 100% de Medline está incluido en Embase por motivos de embargo, hay que ser claros. Hay me parece que son 40 y pocas revistas que están en Medline, pero no están incluidas en Embase por ahora. Estamos trabajando con las editoriales para volver a tener acceso. No obstante, estas revistas se pueden encontrar en la lista de revistas de Embase en el soporte de Embase. Es decir, si buscas Journal Title se pueden encontrar, y pueden encontrar las listas de revistas excluidas de Medline que no están en Embase. Y también hay que especificar que hay contenido que está en PubMed, pero no está en Medline. Es decir, que también está incluido en Embase. Ok. Bueno, aquí ya nos dieron algunos inputs sobre la parte de revisión integrativa. Nos dice que es más amplia, posee estudios metodológicamente diferentes, experimentales y no. Y los mismos permiten un abordaje metodológico referente a las revisiones. Entonces, bueno, después podremos dar algún retorno más específico. Voy a ver algunas preguntas, ya les hemos dado respuesta. Ok, vamos a ver. Revisiones sistemáticas sin metaanálisis son llamadas revisiones cualitativas, nos dice. Sí, hay varias que ya se han dado respuesta. Para validación, bueno, sí, validación en español, de pesquisas de RS en Europa. El registro de estas es requisito en Próspero. No sé si sepas algo al respecto, Carlos. ¿En Próspero? Ahí me enganchaste. ¿Próspero? ¿Qué exactamente es en Próspero? Tatiana, por favor, si puedes entonces enviarnos un email, supongo que estás en Portugal, para ver mejor tu pregunta. Próspero. Alguien nos pregunta, Calende, ¿la revisión sistemática puede ser realizada en cualquier tipo de estudio? ¿Los principios se pueden aplicar? Sí, los principios de revisión sistemática pueden ser aplicados a cualquier tipo de estudio, efectivamente. De hecho, son recomendados a cualquier tipo de estudio, porque si obtienen los resultados buenos para la revisión sistemática, es un proceso mucho más complejo, sirven perfectamente para cualquier tipo de estudio. Y voy a cerrar el webinar de la mañana de hoy ya con la última pregunta de Alex Sasa.
si tienes algún tipo de orientaciones generales para llevar a cabo un mega análisis, es decir, una revisión de revisiones. Esto ya es la única, como he dicho antes, es generar la pregunta bien y en este caso, como hemos visto déjenme atrás, lo que se puede generar es en la lista en la forma pico. Aquí abajo yo puedo buscar únicamente el diseño de estudio que yo quiera, es decir, puedo buscar únicamente reviews sistemáticos o cualquier tipo de estudios que quiera hacer para generar ¿cómo lo han llamado? Ya me sale Mazinger Z. Mega análisis. Exacto, metaanálisis. Mega análisis, perdón. Es decir, puedo definir mi pregunta pico con mi diseño de estudio preferido. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. ¿Puedo añadir una Claro. pequeña cosa más? No, lo que quería decir es que he comentado que Embase ayuda a las 3 primeras fases de la pirámide. Y estamos trabajando en una forma de que Embase también cubra las 2 últimas. ¿Ok? De sintetizar el análisis, una vez hacer la búsqueda, sintetizar el análisis y no te digo generar el reporte sistemático, pero por la parte de analizar, sintetizar para ver si es relevante o no. Estamos probando utilizar inteligencias artificiales para ver si el estudio es relevante a tu pregunta o no. Y lo único que necesitamos ahora, estamos buscando información sobre cómo la gente hace sus búsquedas y cómo la gente hace esta parte que no hemos comentado de analizar y sintetizar el estudio. Es decir, si alguien de ustedes está interesado en hablar con nosotros sobre cómo realizan esta parte de analizar y sintetizar, cualquier información para nosotros es útil para generar una solución que Embase ayude a especialmente la parte de la pirámide esta de analizar y sintetizar. Es decir, si quieren tener una entrevista conmigo y el equipo de producto sobre cuáles son los problemas que se encuentran más a menudo y cómo los resolverían, háganmelo saber, porque estamos interesados en saber cómo funciona este mundo y cómo puede Embase ayudaros a generar estos reviews sistemáticos de una forma más sencilla. Okay. Dejaré entonces en las instrucciones del email un apartado específico para que las personas tengan entonces tu email de contacto. Y bueno, hay muchas preguntas que quedaron, pero algunas ya fueron repetitivas. Muchos agradecimientos por el webinar. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Ya podemos entonces planear para segundo semestre de este año alguno de metaanálisis, o sea, algún otro tema en particular que estén interesados, siempre nos lo pueden hacer saber. Y nada, un excelente resto de día para todos ustedes. Recuerden recibir un email con las instrucciones, nuestros canales de YouTube, Elsevier Latam y Elsevier Pesquisa. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.